En una situación poco común en las formaciones políticas españolas, Nuevas Generaciones de Madrid va a celebrar primarias para elegir a sus próximos dirigentes. Hoy contamos en Periodista Digital con uno de las cabezas de lista, que se trata de David Álvaro, que a pesar de que abarcan dos nombres de pila, es nombre, pila y apellido, que es quien lidera la candidatura de Sumemos Libertad. Bienvenido a Periodista Digital. Bienvenido, muchas gracias. Recordarás que Ana Botella en su momento dijo algo así como que había que eliminar las nuevas generaciones de los partidos. Se refería en general a la juventud de los partidos, pero utilizar la expresión nuevas generaciones. Bueno, ¿qué tienes que responder ante esto? Bueno, yo creo que de inicio puede ser que se malinterpretase sus palabras. Es decir, ella, yo creo que por lo que apostaba es porque un joven que entra en política no desatienda su formación. Que desgraciadamente hay mucha gente que entra en política, participa activamente y a medida que se va involucrando más y más y más, deja de lado su formación. Yo creo que es fundamental que los jóvenes estemos formados. Yo llevo desde los 18 años afiliado al Partido Popular, a Nuevas Generaciones, y jamás he dejado de lado mi formación. Yo me licencié, hice mi especialidad, he vivido fuera, he hecho un máster, he complementado mi formación en otras universidades y creo que es lo fundamental. No podemos tener unas nuevas generaciones que sean escuelas de políticos porque la finalidad última es ser una escuela de política. Y creo que Ana Botella iba por ahí. Sí, porque, bueno, solo hablamos antes de empezar la entrevista, que hay no son nuevas generaciones, o sea, si vamos a juventudes socialistas, a jóvenes de Izquierda Unida, en fin, en todas las juventudes nos encontramos lo mismo. Muchísimos jóvenes que entran ya con una idea clara de yo entro aquí para hacer una carrera política y mi formación, no me importa en absoluto si acabo la carrera o no, yo busco alcanzar ser ministro o consejero o diputado, cada ambición, cada uno es más alta o más baja, y me da igual terminar la carrera y por supuesto no pienso trabajar en el sector privado en mi vida. O sea, este mal, ¿cómo se puede atajar? Yo creo que es fundamental tener en cuenta que la ambición es positiva. Yo lo digo abiertamente, tengo mucha ambición, pero hay una línea muy frágil que separa mi ambición de mis principios. Esa línea yo no la voy a cruzar nunca. Desgraciadamente, y hablo de nuevas generaciones, que a mí es lo que me preocupa, lo que haga Juventudes Socialistas se lo dejo a ellos, lo que me preocupa es que en nuestra organización haya gente con esa mentalidad. Porque creo que es una mentalidad equivocada. Es muy lícito que tú entres en política con la visión del día de mañana quiero ser ministro o quiero ser diputado, pero hombre, fórmate primero. Encárgate de tener una formación adecuada, viaja, experimenta y no te vuelques 100% en política y desatiendas otros ámbitos que son fundamentales. Tú mismo, en un cuestionario que te hizo un ex consejero de la Comunidad de Madrid para su página web, hacías tuya una frase del fundador de Pepsi que viene a decir: el único sitio donde el éxito aparece antes que el trabajo es el diccionario. Sin embargo, viendo la política española, en general ya no solo las nuevas de las juventudes, parece que miras el Parlamento, los parlamentos autonómicos, los ayuntamientos, y parece que hay muchos casos donde el éxito ha llegado sin que antes haya habido un trabajo. ¿Esto tú lo ves así? Yo lo que veo es que cogemos las encuestas del CIS y todos vemos cómo a los jóvenes entre 18 y 35 años les preocupa en un 40% la mal llamada clase política. Y esto es una evidencia, esto está pasando. Y tú hoy en día a alguien le comentas que estás en el ámbito político y lo primero que te preguntan es ¿qué quieres? ¿Pillar cacho? ¿Quieres enriquecerte a costa de los partidos políticos? Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía en este sentido. Yo a día de hoy estoy trabajando en el ámbito de la política y creo que hay que explicarle a la gente qué se hace en el ámbito de la política. Yo, por ejemplo, trabajo una media de 13 horas diarias. Y creo que hay que hacerle ver a la gente que hay mucha gente trabajando en política con mucha vocación de servicio y echándole muchas horas. Es verdad que desgraciadamente hay ejemplos contrarios y hay que luchar contra eso y hay que combatirlo. Y sobre todo desde el ámbito joven, porque o somos los jóvenes los que empezamos a cambiar un poco la situación o evidentemente no lo van a hacer nuestros mayores, pero por una mera cuestión de acomodamiento. El diputado, me da igual del partido político que sea, que lleve 40 años en su escaño, por una cuestión de acomodamiento no va a intentar cambiar las cosas. Tienen que ser los jóvenes. Y es verdad que, en cierto sentido, lo que yo digo siempre es que se está haciendo mucha demagogia en este sentido, porque se escucha mucho la frase de es que es fundamental pasar por la empresa privada antes de trabajar en el sector público. Yo lo comparto, yo trabajo en la empresa privada, he descargado camiones, he sido camarero, he trabajado en empresas de organización de eventos, pero ojo, y siempre pongo un ejemplo, es que Silvio Berlusconi fue presidente de Italia y antes, durante y después de su mandato trabajó en la empresa privada. Y tenemos el ejemplo contrario, que es Kennedy, que jamás trabajó en el sector público y a día de hoy es el presidente mejor valorado en Estados Unidos. Entonces hay que contextualizar.
Es evidente que un joven no puede entrar en política con el único objetivo de trabajar toda su vida en el ámbito político y llegar a ser ministro. Creo que hay que formarse, creo que hay que tener las ideas muy claras y sobre todo en nuestro ámbito, en el de los jóvenes, hay que tener una cierta madurez de saber cómo hacer las cosas. O sea, entiendo que no apoyarías medidas destinadas a garantizar que antes de poder ser asesor, diputado, consejero, ministro, cualquier cargo político ya relevante, electo o no, pero a cargo de las cuentas públicas, hubiera que tener una experiencia profesional previa en el sector privado, funcionario o lo que fuera. ¿Lo apoyaría este tipo de medidas? O? No lo apoyaría, pero por una cuestión de lo que te decía antes, que puede dar casos muy peligrosos, puede dar pie a casos como el de Silvio Berlusconi. Pero bueno, esto es otra Entonces, cosa. Yo lo que creo que hay que hacer es potenciar la meritocracia, que estén los mejores. Yo no quiero gente mediocre. Y puede ser que haya gente que ya ha trabajado muchos años en la empresa privada, acabe en el ámbito político y abiertamente te lo digo, que sean auténticos mediocres. Sí. Contra eso hay que luchar. Yo lo que quiero es que estén los mejores. Me da igual si han pasado por la empresa privada o me da igual si han estado en el sector público siempre. Yo lo que quiero es a los mejores, porque creo que este país se necesita altura de miras y necesitan unos políticos preparados y que sepan hacer las cosas. Y hablabas de Berlusconi, y es verdad, pero ahí el problema realmente es un señor que mezcla lo público y lo privado en beneficio propio. Y en ese sentido, en España es muy criticado que los expresidentes y exministros terminan en grandes empresas privadas, en las grandes multinacionales españolas, y muchas veces, pues, oye, desde los gobiernos, una vez que esta gente está ahí, se fomentan reformas sectoriales que benefician a esas empresas. ¿Qué te parece que estos expolíticos se metan a consejeros, directivos de grandes empresas cuya acción se ve muy influida por la legislación? Yo creo que desgraciadamente la izquierda en este país utiliza constantemente la demagogia. Bueno, esto te puede hacer casos de derechas y de izquierdas, de Aznar o, pero el caso práctico, a Felipe González y Elena Salgado. O sea. No nos engañemos que al final alguien que ha sido ministro o que ha sido presidente de gobierno tiene un currículum envidiable. Gustará más o menos su gestión, pero es alguien que ha dirigido una nación. Es alguien que desde su ministerio ha dirigido el ámbito competencial de todo un país. Entonces, hombre, yo creo que tienen una solvencia demostrada y reconocida para trabajar en la empresa privada que quiera. Desde luego no seré yo, como institución pública, el que le diga a las empresas privadas, a un Telefónica, a un Gas Natural, a una Endesa, lo que tienen que hacer con sus plantillas. Yo creo que el Estado no debe inmiscuirse en esos asuntos. Pero ¿no sería preferible que se hagan en sectores que no están tan influidos en la cuenta de resultados por la legislación? Porque es que al final están energía, sector hiperregulado, telecomunicaciones, sector hiperregulado. ¿No sería mejor que fueran sectores no tan regulados, donde su influencia política fuera menos? Yo ahí lo que creo es que es una cuestión individual y que cada persona debe saber si debe meterse en el ámbito. Por poner un ejemplo y hablar a calzón quitado, si un ex consejero de sanidad se mete a trabajar en una empresa sanitaria, debe ser cada uno a nivel individual el que decida si hacerlo o no. Es verdad que simplemente el hecho de que hayas trabajado en la Consejería de Sanidad y hayas sido consejero de Sanidad, pues hombre, sería feo que te tachasen para trabajar en las empresas del sector sanitario, porque algo de gestión te avalan, digo yo. Entonces creo que es una cuestión más individual. Pero bueno, reconocer que aunque sea sobre... Ya no hablo éticamente, pero estéticamente es un poquito feo. Hay gran parte de la sociedad que lo ve estéticamente mal. Sí. Y por continuar... Antes comentábamos que tú eras, bueno, pues del distrito de Tetuán. Al final, y esto te pregunto de la total ignorancia, ¿aquí nos vamos a encontrar en estas elecciones un poco lo que ocurre a veces en los partidos, las luchas territoriales? Pues cuando piensas a nivel nacional, ¿no? Los clanes de Andalucía frente a los de Cataluña, frente a los de Castilla y León. ¿Aquí hay algo de esto? ¿Es lucha territorial también por el control de nuevas generaciones de Madrid? ¿O no tienen a que ver en tu candidatura? Hay de otros distritos y en las otras puede haber alguien del tuyo. Somos 3 candidaturas a día de hoy. Obviamente creo que me equivocaría muy mucho si me dedicase a hablar de las otras 2 candidaturas. Obviamente. Porque a mí lo que me interesa es que la gente conozca nuestro proyecto. Yo hablo de lo mío, que es lo que conozco. Los demás que contesten por lo suyo. En mi caso, la idea es sumar, no dividir. Porque si en nuevas generaciones, en un ámbito en el que somos 4.500 afiliados, empezamos a dividirnos por sectores, es que algo estamos haciendo mal. Y voy más allá, es que estamos copiando los defectos de nuestros mayores. Y si queremos de verdad cambiar las cosas, si queremos ser la punta de lanza de la política actual, hombre, debemos de sumar y no dividir, de aunar. A día de hoy hay 3 candidaturas y hay que ser sensatos.
El congreso que se lleve a cabo el 26 de octubre, dudo mucho que ninguno de los tres candidatos gane con más de un 50%. Entonces, el que gane va a tener que saber gestionar muy, muy bien a la otra parte de la organización que no le ha apoyado. En mi caso, yo voy a contar con todo el mundo. Voy a contar con todo el mundo porque sería una insensatez dejar de lado una parte de la organización que ha apostado por otro proyecto político. Es que esto es la gracia de la democracia. Es lo sano, que cada militante elija, decida qué quiere hacer y vote en secreto y en libertad, que es una premisa que también olvidamos en algunas ocasiones. Que hay mucha gente que te pregunta, ¿y tú a quién vas a votar? ¿Y tú con quién estás? Hombre, es que en la democracia uno de los pilares básicos es que tu voto sea secreto. ¿Y qué te parecería, tú apostarías por llevar este modelo a la organización madre, el Partido Popular? Yo apuesto porque esto se extienda dentro no solo del Partido Popular, sino de todos los partidos políticos. Pero hago hincapié en una cosa. Es un tanto peligroso que nos quedemos solo con la idea de un militante, un voto. Porque eso está muy bien y es fundamental y ayuda a abrir las organizaciones a los militantes y que fuera nos vean que nos abrimos. Pero creo que hay que darle continuidad. ¿Qué quiero decir con esto? Queda muy bien el eslogan de un militante, un voto, pero en ocasiones arañas y debajo no hay nada. Yo por lo que apuesto a nivel personal es por un militante una opinión y que sea de forma más continuada. Y mi idea es horizontalizar la organización. Evidentemente, por estatutos nos establecemos con una jerarquía, unos organigramas que determinan un presidente, un secretario general, un comité ejecutivo, pero al final en Nuevas Generaciones no dejamos de ser jóvenes de 18 a 30 años. Y si empezamos con el complejo de la carguitis, mal vamos. Lo que se trata es de contar con la opinión de los 4.500 afiliados de Nuevas Generaciones y hacerles partícipes de este proyecto. Y no solo tenerles en cuenta el 26 de octubre, el día de las elecciones, darles una palmadita en la espalda, decirles gracias por haberme votado y olvidarte de ellos hasta el siguiente congreso. Siempre se vincula esto a la falta de responsabilidad, por decirlo así, de los cargos electos ante los militantes de los partidos, incluso ante los votantes, al ser elegidos por las direcciones, las listas electorales por las direcciones de los partidos. ¿Tú por qué modelo apostarías? ¿Apostas por unas listas cerradas como la actual, inamovibles, listas abiertas, circunscripciones mucho más pequeñas y unipersonales? ¿Qué modelo preferirías para unas elecciones generales o autonómicas? A mí el modelo que me gusta mucho es el que, por ejemplo, se estaba planteando en la Asamblea de Madrid por parte del Partido Popular. El sistema, por no entrar en complejas explicaciones y que todo el mundo nos pueda entender, era un sistema por el que había una lista, la mitad de los diputados se votarían por una lista cerrada y la otra mitad sería por circunscripciones. Es decir, ¿eso a qué te obliga? Obliga a que el candidato a diputado por el municipio de Majadahonda tenga que patearse Majadahonda y que la gente le conozca. Uninominales. Así es. O sea, yo, por ejemplo, apuesto por eso. Y a mí en esta campaña en la que hay 3 candidaturas y los militantes tienen que conocer, creo yo, las 3 opciones y votar en consecuencia en libertad y en secreto, apuesto por eso. Y yo me estoy dejando la piel para que cada uno de los 4.500 militantes me conozcan a mí y conozcan el proyecto en el que yo creo. Bueno, te voy a hacer también preguntas que salen de las elecciones. Obviamente... me gustaría que valoraras las últimas declaraciones de Sánchez Camacho pidiendo un trato singular para Cataluña, el tema de financiación. Yo creo que el tema catalán es muy complejo. Y es muy complejo porque, como te decía al principio, desgraciadamente en política estamos empezando a acostumbrarnos a un populismo y a una demagogia preocupante y que hace mucho daño a la democracia. Y este discurso de que es que Cataluña da mucho a España, pero es que España nos quita y nos quita y nos quita, hombre, es un discurso ya muy manido. Yo creo que la gente sabe las cosas. Y creo que a Cataluña no le compensa hacer comparaciones, porque si Cataluña hace comparaciones con la Comunidad de Madrid, pues que mire los datos, porque va a salir perdiendo. Entonces, lo que creo que hay que hacer ver a la gente es, oye, mira, aquí hay unos señores que lo que plantean es que Cataluña tiene que ser un país independiente y que no tiene nada que ver con España. Pues si quieren hacerlo, sometámoslo a un referéndum, pero como marca la Constitución. Y lejos de comparaciones con, es que somos la nueva Escocia. O somos Kosovo. Es que, señores, lo que hay que decirles es que Escocia fue una nación independiente durante 300 años. Cataluña no. Es que Cataluña ha sido siempre parte fundamental de España. Es que en Cataluña fue la comunidad autónoma donde se votó mayoritariamente la Constitución española. Es que un 91% de los catalanes dijeron sí a la Constitución. Entonces, ese discurso demagogo de España nos quita, creo que uno cuando lo ve con los datos no avalan ese argumento. Bueno, un tema de actualidad de hace muchos meses en Madrid es Eurovegas. Uh-huh. Para empezar, ¿a ti te parece bien el proyecto Eurovegas?
A mí me parece estupendo. Vale. Me parece estupendo porque es un proyecto que da empleo. Vale, entonces, da la impresión de que el gobierno de Mariano Rajoy está haciendo lo imposible para no hacer las reformas legislativas necesarias que favorecerían la llegada de Eurovegas, pues, por ejemplo, la ley del tabaco. ¿Tú crees que Rajoy está saboteando este proyecto? Hombre, yo creo que desde el cariño creo que es una insensatez pensar que pueda sabotear un proyecto que va a dar trabajo a más de 200.000 personas. Creo que eso nadie lo cree. Pero es evidente que desde la Comunidad de Madrid se está apostando por este proyecto porque es un proyecto que da empleo. Y porque, vuelvo a los datos, es que la gente hay que decirle que en este país la inversión extranjera anual se cifra en 17.000 millones. Y es que Eurovegas, solo Eurovegas en un único proyecto en la Comunidad de Madrid ya invierte 15.000 millones de euros, que es prácticamente la inversión extranjera anual en todo el país y va a generar 200.000 puestos de trabajo. Yo no creo que haya que hacerle un traje a medida a Eurovegas, ni mucho menos, pero si hay que plantearse determinadas medidas y dar la posibilidad de que se fume, yo no lo veo mal. Y no lo veo mal porque lo comparas con otros países y ves que se hace. Tú vas a Estados Unidos y en los casinos se fuma. Y a mí no me va a molestar que en un ámbito determinado se pueda fumar en Eurovegas. Yo creo que desde el gobierno nacional lo que se está haciendo es estudiar todas las posibilidades. Que es verdad que es un proyecto que va más a medio y largo plazo. No va a instaurarse mañana. Creo que se están estudiando las distintas opciones. Y volviendo al gobierno nacional, Mariano Rajoy nos promete en campaña electoral: vamos a bajar los impuestos. Y además, como tu candidatura se llama Subimos Libertad y habláis de libertad, cuando defiendes la propiedad privada, defiendes la libertad. ¿No crees que las permanentes subidas de impuestos, más de 30 subidas de impuestos de Mariano Rajoy, son un atentado contra la propiedad y por ende contra la libertad de los ciudadanos? Yo obviamente me considero liberal, entonces creo que ya con esta frase estoy diciendo mucho. Estoy en contra de las subidas de impuestos. A mí no me gustan. Como ciudadano no me gustan, porque además creo que bajando impuestos incentivas el mercado, incentivas que la gente compre, incentivas que la señora con su pensión, la señora jubilada pueda comprar más. Ahora bien, es que no hay que olvidar una cosa. Es que cuando el señor Mariano Rajoy llegó a la Moncloa, los datos que le habían dado estaban completamente falseados. Es que el gobierno anterior, en el último año, gastó 90.000 millones de euros más de lo que ingresó. Entonces te encuentras con una situación tan compleja y tan delicada que a nivel personal considero que quizás la única opción a corto plazo para recaudar más y poder pagar cuestiones básicas como las pensiones era una subida de impuestos. A mí no me gusta. Hombre, David, lo digo la abiertamente. realidad es que meses antes de que Mariano Rajoy llegara al gobierno, numerosos analistas ya le habían advertido de los medios de comunicación o están mintiendo con los datos. El Partido Popular tenía la experiencia de las autonómicas de nos han mentido con los datos, o sea, ahí estaba. No, o sea, el cerrarse los ojos me parece a mí que no es del todo sincero, es decir, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Sí, yo lo que creo es que al final se trata de una cuestión de fiabilidad de las instituciones. Aquí ha habido un partido político que ha estado 7 años gobernando y que creo que ha pensado más en su interés partidista que en el propio bien común, que en el propio bien de esta nación, y ha sido capaz de mentir a diestro y siniestro. Vamos, si tenemos pruebas evidentes. Es que mientras Alemania y Dinamarca estaban saliendo de la crisis, aquí nuestro presidente de gobierno nos seguía diciendo estamos en la Champions League, y no hay crisis, hay desaceleración económica. Entonces, cuando te planteas la situación de un partido político que ha estado gobernando durante años y lo que ha hecho es bandera de la mentira, falsear datos, falsear cuentas, y no decir la verdad, es muy complicado llegar después y encontrarte lo que te encuentras. Porque como tú bien decías, tenemos experiencia previa. Es que cuando llegó Aznar en el 96 a la Moncloa, tuvo que pedir un préstamo para pagar las pensiones. Claro, y aparte tú me dices, bueno, que a corto plazo, pero la realidad es, como tú bien has explicado, la curva de Laffer, es que ha bajado de impuestos, aumenta la recaudación, y nos vamos a los datos concretos de los estudios del trimestrales del Ministerio de Hacienda. Ellos siempre te dicen, a pesar de la subida de impuestos, pero la realidad es que trimestre tras trimestre, siempre que hay una subida de impuestos, baja la recaudación, con lo cual es que han visto eso cada vez y se me han ido subiendo impuestos. Yo insisto, yo no soy partidario de la subida de impuestos, además es que lo digo abiertamente, pero también creo que es muy compleja la situación que se han encontrado el gobierno central, y si se ha optado por subir impuestos, será porque tenemos especialistas en los gobiernos y en los ministerios que han visto que la única opción para salir al paso a corto plazo era ese sistema. Yo no lo comparto, y creo que el propio gobierno central tampoco es partidario de subir impuestos, porque ya hemos visto al presidente decir que en cuanto se pueda se bajarán los impuestos. Yo creo en la buena fe,
Y lo que le decía ayer un compañero de Izquierda Unida con el que debatía, bueno, no nos pongamos la tirita antes de la herida. Esperemos a que acabe la legislatura, esperemos a ver cómo acaba y si seguimos con impuestos muy altos o se ha podido reconducir la situación. Oye, ¿y qué tipo de reformas, por ejemplo, tomarías tú? ¿Crees que son las más convenientes para el país? A nivel nacional, yo a nivel nacional optaría por una bajada de impuestos en el ámbito económico. Y me parece que, por ejemplo, la reforma laboral ha sido una buena medida, porque está empezando a dar sus frutos. Pero es verdad que, desgraciadamente, son medidas más a medio plazo y que en estos momentos el ciudadano de la calle no está viendo el fruto de esa reforma laboral, pero creo que se verá a un año y medio vista, que será cuando empiece a ir mejor la situación y ya hay indicios macroeconómicos que nos están diciendo que España va por el buen camino. Tú hablas con compañeros, no hablo de políticos, hablo con ciudadanos de cualquier otro país de la Unión Europea y ellos ven desde fuera que España tiene más credibilidad, empieza a tener más solvencia, se han hecho reformas importantes y está mejorando la situación económica. Oye, como militante de Nuevas Generaciones, organización juvenil del Partido Popular, cuando ves el caso Bárcenas y todo lo que sale, no te da sensación, no te gustaría que salieran dirigentes del partido que pudieran estar implicados y tomaran responsabilidades y dijeran, oye, yo acepté dinero, yo me retiro de la vida pública? ¿No crees que hace falta este tipo de A mí, medidas? más que como ciudadano, como decías tú, como militante del Partido Popular, Claro. y lo digo abiertamente, me asquea. Me asquea ver que haya gentuza, y lo tildo de gentuza, que hayan aprovechado las siglas de nuestro partido político para llenarse los bolsillos. Ahora bien, hemos visto en todos los medios de comunicación especulaciones, dimes, diretes, nombres, asientos contables. Es que hemos llegado a ver cosas como que se daba por creíble y verídico que es que el Partido Popular había gastado 500.000 de pesetas en un pony o en una depilación de cejas para el ministro Gallardón. Y es que en algunos medios se ha dado por verídico. Entonces creo que hay que dejar que la justicia actúe. Para mí, el señor que está durmiendo todas las noches en prisión es un auténtico sinvergüenza. Y si no lo es, lo que creo es que debería escribir un libro y explicarnos a todos los ciudadanos de este país cómo conseguir 27 millones de euros en tan poquito tiempo. Que nos lo explique a todos, que dé clases en una escuela de negocios y comparta su sabiduría con nosotros. Como parece ser que no es así, está donde está. Y ahí voy a un problema mayor, y es la lentitud de la justicia. Y los problemas de la justicia. Y siempre pongo el mismo ejemplo. A mí de nada me vale, cambiando un poco de tema, que por el juicio del 11M haya penas de 42.000 años. De nada me vale, porque sé que por la ley que tenemos no van a estar más de 40 años en prisión. Entonces creo que hay que agilizar la justicia, creo que hay que impulsar reformas en el ámbito de la justicia y creo que, gracias a Dios, el Partido Popular está yendo en esa dirección y está cometiendo las reformas necesarias. Pero me preocupa muy mucho que haya gentuza, como te decía de inicio, que aproveche no solo mi partido político, sino todos los partidos políticos para llenarse los bolsillos. A mí eso me asquea. A mí, un alto cargo de tu partido me dijo en una conversación en la calle Génova, me dijo, bueno, es que claro, es que si Bárcenas nos robaba el partido 1 millón cada año, es una cantidad tan ínfima dentro de nuestro presupuesto que ni nos damos cuenta. ¿A ti esto te parece un argumento de...? A mí no me parece un argumento válido, ni mucho menos. Y esto, vamos, ve al ámbito empresarial. Tú dile al presidente de IBM que quien le quita $100, que como le ha quitado solo $100, que es que como no lo sabes, pues no puedes hacer nada. No. Al que se lleva dinero, que cumpla condena. Claro, me venía que se demuestre en un juicio y que cumpla condena. Me venía a decir que tiene un presupuesto de 140 millones de euros anuales, que te roben 1 millón de euros. Con así tampoco da todo el dinero que tiene Bárcenas en sus cuentas corrientes, porque en realidad 27 y no 40 y tantos. Que es que no lo detectas, que es imposible detectar. Hombre, yo creo que desde el ámbito contable tienes elementos suficientes para saber si te falta 1 millón de euros o si te faltan 100 euros. Tienes los elementos necesarios para saberlo. Ahora bien, vuelvo al tema inicial. Hay mucha demagogia en este sentido, porque se ha implicado al presidente de gobierno, se ha implicado a ministros, se han implicado a altos cargos del Partido Popular. A día de hoy yo no he visto nada demostrado. Y a día de hoy, a medida que avanza el tiempo, vamos viendo cómo se desmantelan las mentiras malintencionadas de parte de algunos grupos políticos y de parte de algunos medios de comunicación. Porque es lo que te decía, es que hemos llegado a casos tan kafkianos como ver que el Partido Popular había gastado 500.000 de pesetas en un pony. Hombre, sensatez. Y a mí lo que me vale es lo que me diga la justicia.
Y a mí lo que me vale es que salga el presidente de gobierno, el presidente de un partido político en el Congreso, que es donde tiene que contestar, desde mi punto de vista. Que está muy bien que los medios de comunicación tengan ese afán por querer saber más. Yo creo que él ha dado respuesta donde tenía que dar, lo que es en el Congreso. Y decir públicamente, yo me equivoqué. Yo confié en alguien que no debía haber confiado. Y eso para mí dice mucho de esa persona. Porque chapó, a día de hoy los políticos tienen la idea de que si te has equivocado, pues intenta esconder tu equivocación. Y aquí ha salido un presidente de gobierno diciendo públicamente, yo me he equivocado. Yo he confiado en quien no debía confiar. Y a partir de ahí vamos a hacer limpieza. Y vamos a investigar. ¿Y qué te parece que este presidente del gobierno, como muchos otros políticos, todos partidos, por supuesto, sea tan reticente a enfrentarse a los medios de comunicación, a dar ruedas de prensa? O sea, en el resto de Europa es una notoriedad total y absoluta la relación de los políticos con la prensa. Salen constantemente, hablan con los periodistas, y sin embargo aquí vemos que es que los políticos hemos llegado a la situación del plasma. Con todo el respeto que es el presidente de tu partido, porque hemos llegado a la situación del plasma. ¿Qué te parece esta política de no hay preguntas, no intervengo? O sea, yo he visto a la vicepresidenta del gobierno a ir a unas jornadas sobre prensa y poder dar su conferencia y negarse a responder a preguntas tanto de público como de periodistas. ¿Qué te parece ese tipo de actitudes? Hombre, es evidente que a día de hoy los ciudadanos lo que demandan es que los partidos políticos, y hablo en general, y todos, se abran a la sociedad. Yo a nivel personal, y lo estoy haciendo en mi pequeña campaña en el ámbito de Nuevas Generaciones de Madrid, yo considero una equivocación que alguien con mi perfil joven, con inquietud de cambiar las cosas, pudiese plantear en una entrevista como esta, filtro en preguntas o no te voy a contestar a esto. En mi caso, y además lo habéis visto, no es así. Yo contesto abiertamente a todo. Y no quiero saber qué se me va a preguntar, porque creo que los ciudadanos lo que quieren es eso, apertura, y que se cuenten las cosas y mayor transparencia. Ahora bien, hay un límite entre hacer exhibicionismo institucional y declaraciones públicas. Es decir, yo he vivido situaciones como que en un mismo día, en Génova 13, en un mismo día se diesen explicaciones no una ni dos veces, sino 3 veces sobre el caso Bárcenas. Primero el presidente del partido, después la secretaria general Cospedal y por último Carlos Floriano. Entonces, hombre, explicaciones yo creo que se han dado. Y a mí lo que me preocupa es que se den donde se tienen que dar, que es en las instituciones, que es en un congreso. Y al único político que he visto en este país, desde que tengo conciencia, es al presidente del gobierno actual diciendo públicamente me he equivocado y he confiado en quien no debía confiar. Para mí es digno de alabar. Ahí podremos entrar en la discusión de si tiene que contestar más, si no tiene que haber filtro de preguntas. Yo soy de la opinión de que cuanto más se conteste mejor, porque más transparencia implicas a la gente y más apertura de miras. ¿Tú te comprometes a que si sales elegido presidente de Nuevas Generaciones de Madrid y tienes que hacer una declaración como tal, vas a aceptar las preguntas de los periodistas? Vamos, yo me comprometo a eso y mucho más. Y además es que esta es la prueba tangible. Es que yo no quiero saber qué tipo de preguntas hay. Es que sería una equivocación. Yo no tengo miedo a contestar nada. En este caso yo hablo como David Álvaro. Y hablo como candidato a presidente de Nuevas Generaciones. El afiliado que le parezca bien lo que yo estoy diciendo, pues decidirá votar o no votar. Y habrá gente que se siente identificado con tu discurso y gente que no. Es la democracia. Yo no solo me comprometo a contestar en campaña, me comprometo a contestar en campaña y después. Y me comprometo a que nuestra organización, en el ámbito de Nuevas Generaciones de Madrid, se abra más a la sociedad. Y siempre digo la misma frase, yo no quiero unas nuevas generaciones en despachos, la quiero en la calle, la quiero cerca del ciudadano. Y siempre pongo el mismo ejemplo, mi acto de presentación de candidatura fue en un parque, abierto a la gente, y había gente que se acercaba y te preguntaba, había gente que te insultaba, había gente que te voceaba. Bueno, es lo sano de la democracia. Yo no tengo miedo a nada, porque al final uno lo piensa y dices, hombre, es que hay 11 millones de personas que comparten tus mismas ideas, que no somos 3 o 4 locos, que somos 11 millones de españoles. Y lo que hay que hacer es hablar sin tapujos. Y en el ámbito joven hay una cosa que me preocupa mucho, y es que adoptemos el mismo lenguaje de nuestros mayores. Yo no soy político, yo hablo de política con un lenguaje claro. Y ahí creo que lo hizo muy bien la presidenta Esperanza Aguirre, y Ignacio González está siguiendo la misma línea. Han sido 2 personas capaces de explicar todas las medidas que lleva a cabo el gobierno de la Comunidad de Madrid con un lenguaje claro. No podemos hablar al que es catedrático y tiene 3 licenciaturas, hay que hablar a toda la sociedad. Y yo creo que los jóvenes tenemos que hablar con un lenguaje claro, que nos entienda el pensionista, que nos entienda el panadero, el electricista y el que es doctor en ciencia política y catedrático. Y te quería preguntar por uno de los miembros de Nuevas Generaciones
más conocidos pues, este último año. Ángel Carromero, ¿crees que tu formación, que el Partido Popular, se ha comportado correctamente con Ángel Carromero? Yo soy de la opinión de que nuestro partido político se ha comportado con Ángel Carromero al igual que se comportaría con cualquier otro militante, y que el gobierno se ha comportado con Ángel igual que se comportaría con cualquier otro ciudadano. Para mí es un compañero. Creo que la situación que ha vivido es muy peliaguda, y para un joven de nuestra edad es una experiencia que te va a marcar de futuro. Es una experiencia muy dura, muy difícil, que ha tenido que vivir cosas como estar en una prisión en Cuba día sí día también incomunicado. A partir de ahí, si él decide continuar en política, es una decisión meramente suya. Yo soy un compañero y no voy a entrar ni salir en si él decide seguir en política, si él decide dar un salto a la empresa privada, si él decide continuar formándose. Yo ahí ni entro ni salgo. Pero, por ejemplo, compartes las declaraciones del ministro de Exteriores dando por válido el juicio a Carromero en Cuba, un juicio plagado de irregularidades. Hombre, yo creo que tenemos que partir de la base de que un juicio en una dictadura es un juicio en falso. Ahora bien, la sentencia es la que es. Si el ministerio considera que no hay motivos para concederle el tercer grado, yo ahí de verdad es que ni entro ni salgo, porque no es mi tema, no es mi debate, es un compañero de Nuevas Generaciones al que le deseo lo mejor, pero creo que será algo que tendrá que luchar él si él considera que le tienen que dar el indulto, y si el gobierno considera que no hay motivos suficientes para darle el indulto, es una cuestión entre un ciudadano español y el gobierno de España. Bueno, y volvamos a tu candidatura. Hemos dicho el nombre de la candidatura, hace mención a la libertad. Tú has dicho que te defines como liberal. Vale, pues la pregunta del millón. Defíneme libertad y liberal. ¿Qué consideras que es la libertad y qué consideras que significa ser liberal? Pues yo creo que hay mucha gente que desgraciadamente tiende a confundir, esto es muy manido, pero es cierto, tiende a confundir liberalismo con libertinaje. Yo por lo que apuesto es porque haya menos protagonismo del Estado dentro del ámbito económico. La economía a lo largo de la historia nos ha demostrado que como funciona, que como prospera, es con la menor intervención del Estado. Cuanto más interviene el Estado en la economía, peor salen las cosas. Yo soy liberal en el ámbito económico. Eso lo digo abiertamente. Y quien me pregunta y conoce más de la historia y de las personas que han avalado el liberalismo a lo largo de la historia, porque claro, hay gente que solo conoce a Hayek en el ámbito liberal. A mí hay un autor que me gusta mucho, que es Popper, que es liberal, que en su juventud estuvo muy cercano a la izquierda, fue incluso comunista, y él tiene un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, en las que habla de los conceptos de libertad, en las que contrapone las sociedades abiertas que abanderan el liberalismo contra otro tipo de enemigos del liberalismo, y lo ejemplifica en la figura del nacionalismo, que es uno de los grandes males de la libertad, uno de los grandes males del liberalismo. Pero, por ejemplo, dice la libertad económica. Bueno, el liberalismo, efectivamente, no solo hay Hayek, no solo hay Popper, está Rothbard, Mises, en fin, la lista es muy larga, yo también los conozco. En lo moral, o sea, no digo libertinaje, pero en lo moral, ¿el Estado debe meterse a regular cuestiones morales? Yo considero que no, abiertamente. Y voy más allá, llevándote al ámbito que a mí me interesa, que es Nuevas Generaciones. Es que apuesto por una libertad de opinión dentro de los partidos políticos. Porque si no, no tiene sentido las organizaciones juveniles dentro de los partidos. A mí de nada me sirve que Nuevas Generaciones de Madrid esté tutelada por el Partido Popular de Madrid. Obviamente, en el 99% de los casos vamos a ir en la misma línea, porque creemos en las mismas ideas. Pero va a haber casos en los que Nuevas Generaciones de Madrid abra debates a la sociedad, se adelante a los debates, o tenga que salir, y lo digo abiertamente, diciéndole al ministro de Educación de nuestro propio partido, pues mira, a lo mejor un 6,5 para las becas es poco. A lo mejor las becas tienen que ser a partir de un 7, 7,5, mientras tenemos las calles tomadas por gente que presiona para que las becas sean a partir de un 5. Es que Nuevas Generaciones hay veces que tiene que llevarle la contraria al partido, o que tiene que ir más allá. Y te pongo 2 ejemplos de lo que ha servido Nuevas Generaciones para impulsar cambios a lo largo de la historia. Nuevas Generaciones hace más de 10 años apostó en firme por la supresión de la mili. Todo el partido estaba en contra. Llegaban a decir, yo lo sé a través de compañeros míos que estaban en ese momento, pues estos jóvenes se han vuelto locos.
quieren que se suprima la mili de la noche a la mañana, pero si es algo que lleva en la historia de nuestro país muchos años, no podemos suprimirlo. Bueno, Nuevas Generaciones estuvo hablando mal como mosca cojonera detrás del partido para que eso se cambiase. Y hace menos tiempo, en la ley de acceso a la abogacía, Nuevas Generaciones consideraba que no se estaba planteando bien, que había que modificarla. Y el partido de inicio te decía que no, que es que no podías modificarla. Al final se modificó. Y creo que hay que hacer presión y decirle al Partido Popular lo que hace bien, que será gran parte de las cosas, puesto que compartimos la misma ideología, pero tener esa libertad de la que hablábamos de inicio, esa libertad de opinión individual, esa libertad de cada militante, y que cada militante sienta y sepa que su opinión es tenida en cuenta dentro de la organización. Y nosotros en nuestro programa tenemos algunas medidas muy concretas que si luego quieres te iré contando para canalizar esas opiniones individuales y en libertad de cada militante. O sea, hay temas muy espinosos, por ejemplo, te tengo que hacer. Por ejemplo, el tema de drogas. ¿Cuál es tu postura? ¿Una mayor despenalización, legalización, mano dura? Yo, a nivel personal, no creo que la solución sea legalizar las drogas. No lo creo. Esta es una opinión meramente personal. Creo que lo que hay que hacer es a los jóvenes ofrecerles alternativas de ocio saludable. Porque no nos olvidemos que las drogas, cualquier médico te lo dirá, perjudican la salud. Y es un hecho. Hay gente que apuesta por legalizar las drogas llamadas blandas, hay gente que apuesta por legalizar todas, hay gente que apuesta por modelos como el de Holanda. Yo considero que las drogas deben de ser ilegales. La realidad es que desde que se declaró la guerra a las drogas en Estados Unidos en época de Nixon, el problema ha aumentado en vez de reducirse. Los datos son esos. Las drogas son de peor calidad, mueve más gente, la delincuencia es mucho mayor en torno a la guerra, a la droga. Sí, bueno, no, es evidente, es que la droga, desgraciadamente, es un negocio. Como es un negocio la prostitución, como es un negocio cualquier actividad delictiva. ¿Pero aceptarías, por ejemplo, un debate en Nuevas Generaciones sobre esto? Evidentemente. Al igual que aceptaría un debate sobre la prostitución. La prostitución no obligada. No hablamos de las mafias que traen mujeres explotadas, sino de una mujer, española o no, pero que en España, que libremente decide dedicarse a la prostitución. Debe ser legal, debe mantenerse en un limbo como actualmente, debe prohibirse. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que es muy muy sano abrir debates nuevos, porque además el otro día lo comentaba con algunos compañeros de Nuevas Generaciones, es que tenemos la idea de que los partidos políticos tienen posición sobre todos los temas, y no es así, hay temas sobre los que no hay posicionamiento. Un ejemplo es la prostitución. Yo creo que es fundamental que en Nuevas Generaciones tengamos debates sobre temas nuevos. Y al final saquemos unas conclusiones y podamos elevarlas al Partido Popular en Madrid, en este caso, para que tenga en cuenta las opiniones de los jóvenes. Contestando a tu pregunta, mi opinión personal sobre la prostitución, yo creo que sería positivo que se regulase. Voy un poco al modelo alemán, no sé si la gente lo conoce o no, pero sería sano, saludable y positivo que una persona que libremente decida dedicarse a la prostitución cotice. Porque es que es beneficioso para la economía. Es que esa persona estará pagando sus impuestos. Que cotice. Que tenga controles sanitarios. Y que el día de mañana tenga derecho a una prestación social. Y que además eso te va a ayudar a acabar con mafias. Te va a ayudar a tener esa actividad controlada y regulada. Te va a evitar problemas de salud. Creo que es beneficioso. Y en Alemania es un sistema que tienen algo así, en esta línea que estoy comentando, algo parecido. Y nadie se echa las manos a la cabeza por tener un sistema así. Yo sé que aquí, en este país, cuando tú cuentas esto, hay gente que se echa las manos a la cabeza. Pero creo que hay Nuevas Generaciones es fundamental. Como te decía de inicio, que sea la punta de lanza, que sea quien ponga sobre la mesa debates nuevos. O sea, que en eso está más cerca Esperanza Aguirre que Gallardón, por lo que veo. Sí. Un tema candente, por supuesto, es la financiación de los partidos. ¿Qué modelo defiendes? ¿Financiaciones públicas? ¿Financiación privada? ¿Prohibir donativos? ¿No prohibirlos? ¿Cuál es tu modelo de financiación de partidos? Yo creo que hay que caminar hacia una mayor financiación privada. Y ahora te hablo meramente como David Álvaro, opinión mía personal. Creo que es un debate muy complejo. Porque vuelvo a lo de inicio. Tiendes a ciertos populismos o demagogias. No considero que deba ser 100% pública, ni mucho menos. Creo que sería muy positivo que se encaminase hacia una financiación prácticamente privada. Pero creo que debe haber financiación pública, algo de financiación pública. Y te digo por qué. Porque te vas a sistemas como el de Estados Unidos
que me parece que es un poco el ejemplo a seguir, donde la financiación es 100% privada y te encuentras con situaciones un poco complejas, como que, por ejemplo, después de una matanza en un colegio, el presidente de Estados Unidos quiera legislar sobre el uso de armas en menores de edad, por ejemplo, y tengas a alguien como la Asociación del Rifle que ha dado dinero en tu campaña electoral y que actúa como lobby de presión para que no cambien las leyes. Yo creo que es muy positivo caminar hacia una financiación mayoritariamente privada, con una parte pública, pero mayoritariamente privada, y con transparencia, que se sepa quién dona a quién. Es fundamental. Yo no creo que deba haber donaciones anónimas muy elevadas, no creo que se deban fraccionar las donaciones para que no se sepa que el dueño de la empresa X financia un partido político. Es que vuelvo al ejemplo de Estados Unidos. Es que hay empresas que financian a las dos candidaturas, que han financiado a un candidato y han financiado a otro. Y evidentemente entiendo que no esperan ningún tipo de contraprestación, pero debemos de hacerlo bajo el principio de transparencia y que todo el mundo sepa quién dona qué y en qué cantidad. Y creo que hay que caminar hacia una financiación privada en su mayoría, pero no exclusivamente privada. También hay entre los demás partidos que se debate menos, pero yo creo que es importante, que es la burocratización. O sea, en España realmente los partidos, tú sabes mejor que yo, son auténticas maquinarias con cientos o miles de empleados. Terminan a tener una estructura que es casi estatal por número de trabajadores. Cosa que en Estados Unidos o en otros países no. Pero ¿tú apostarías por reducir la estructura de los partidos? Ya no solo hablo de los cargos políticos, sino de las estructuras meramente de partidos, sí. Yo creo que al final lo que hay que tener es sensatez. Y lo que los ciudadanos nos demandan es esa sensatez y esa lógica que a veces nos olvidamos y no aplicamos. Yo no sé cuánta gente tiene que estar trabajando en un partido político, pero lo que quiero es que se haga menos con más. Y esto significa que teniendo el menor número de empleados posibles, trabajemos sobre la base aristotélica de la educación. Es decir, sobre una base que apueste por la meritocracia, que apueste por tener a los mejores. Y yo voy a mi ejemplo y vuelvo al ámbito de nuevas generaciones. A mí me hacen siempre la gran pregunta: ¿quién va a ser tu equipo? Y lo digo abiertamente, yo no soy mejor ni peor que nadie, pero quiero que en mi equipo esté gente que a mí me pegue 1000 vueltas, que sean mejores que yo. Porque un equipo que sea mejor que tú te va a ayudar a que las cosas funcionen mejor. Y es muy equivocada la falsa idea de el líder que quiere destacar y se junta con mediocres para poder destacar más. Porque al final eso acaba en un completo desastre. Bueno, pues te tomo la palabra, David. Si sales elegido, vamos a mirar con lupa tu equipo. Eso espero. Y espero que efectivamente respondas a las preguntas que te hagamos los periodistas y que incluso si te queremos entrevistar, pues que vuelvas encantado a esta casa donde, bueno, hemos hablado contigo ya bastante un buen rato y te agradecemos una vez más que hayas venido aquí y bueno, pues adelante con la campaña. Y como no puedo apostar por unas elecciones que a mí ni me van ni me vienen, te deseo lo mejor. Muchas gracias. Sí.